Continuando con nuestra capacitación sobre bodegas de datos, en esta introducción hablaremos un poco más sobre el hardware necesario para una solución de bodegas de datos. En este corto video exploraremos algunas de las soluciones a nivel de hardware que podríamos llegar a tener con una solución de bodegas de datos en SQL Server 2012 o 2014 y que son totalmente configurables y adaptables a las necesidades que se tengan dentro de la organización. Y así es como entramos a ver uno de los primeros elementos o temas fundamentales llamado Fast Track Data Warehouse. Básicamente, cuando nosotros construimos una solución de bodegas de datos, no solamente podemos pensar en implementar una bodega de datos, unas ETLs, un cubo o una solución de reporteo, dado que este tipo de soluciones requieren como tal una infraestructura y unas soluciones a nivel de hardware bastante específicas que permitan procesamientos grandes de datos, procesamientos de volúmenes de información bastante grandes y que de una u otra manera respondan a las necesidades de la organización. Pues bien, ¿qué es Fast Track Data Warehouse? No es más que una serie de configuraciones que son totalmente válidas dentro de un conjunto de proveedores de hardware con los que trabaja de la mano Microsoft para evaluar rápidamente los requisitos a nivel de hardware que requiere la organización. Son implementaciones muchísimo más rápidas porque ya viene todo totalmente empaquetado y los costos están totalmente reducidos. Ya no tenemos que comprar todo por separado, sino que simplemente tenemos todo totalmente integrado, lo cual garantiza disminuir los costos como tal. ¿Esto qué me garantiza? Tener un enfoque equilibrado, un enfoque totalmente centralizado para nuestro hardware, en donde efectivamente vamos a tener los requerimientos de hardware que necesitamos en este momento, con proyección de crecimiento a un tiempo determinado que establece la organización y establece todo el área de tecnología como tal. ¿Cómo determinar la configuración correcta de hardware dependiendo de la necesidad particular que tengamos? Pues bien, hay una herramienta de dimensionamiento llamada Fast Track System que la pueden descargar del sitio de Microsoft como tal y les va a permitir hacer ese dimensionamiento como tal de los requerimientos a nivel de hardware que ustedes podrían necesitar como tal. Y una vez hemos hecho este dimensionamiento, pues bueno, ya aparece todos los appliances a nivel de bodegas de datos, que son soluciones totalmente integradas tanto a nivel de hardware como de software, basado en unas configuraciones que ya se han probado y se han comprobado como tal, que soportan la operación como tal de nuestras soluciones de bodegas de datos. Hay una gran gama de dispositivos a nivel de hardware que se basan en SQL Server y le va a permitir a ustedes como usuarios, como tomadores de decisiones de este tipo de herramientas, seleccionar la mejor que se ajuste a sus necesidades. Como tal, Microsoft no está casado con una casa de software como tal, sino que puede darle la posibilidad a los usuarios de tener una baraja de posibilidades al momento de seleccionar este tipo de infraestructura. Por ende, está disponible en múltiples proveedores de hardware, pues por decirlo de alguna manera garantizando transparencia y garantizando la libre decisión de los usuarios de decidir cuál es la mejor herramienta a utilizar. Pero bueno, hablando de estos dispositivos, tenemos que hablar, pues, por supuesto, de Parallel Data Warehouse. Parallel Data Warehouse es una solución que se basa en SQL Server Parallel Data Warehouse. ¿Y qué es lo que va a garantizar? Ya es una solución totalmente integrada, es una arquitectura totalmente integrada, dedicada única y exclusivamente a soporte de grandes volúmenes de información. Cuando hablamos de grandes volúmenes de información, estamos hablando de soluciones de más de 10 teras hasta 100 terabytes de información, volúmenes bastante grandes de datos, que van a permitir tener nodos de total control dedicado, nodos de computación y nodos de almacenamiento que faciliten todo el proceso de procesamiento de grandes volúmenes de información al tener procesamiento paralelo masivo de los datos que tenemos. Entonces ya estamos hablando aquí de un appliance propio con arquitecturas Microsoft y con arquitecturas de distintos proveedores para garantizar que se cumplan con todas las regulaciones que se necesitan dentro de la empresa. Eso es para el Data Warehouse. Y digamos que los usuarios pues pueden estar
pues se pueden ir por la opción de armar su propia infraestructura si así lo desean, donde compran su propio servidor, lo arman a su gusto con la cantidad de procesadores que requieren, la cantidad de memoria que se necesita, el almacenamiento que consideren necesario. Pero a veces se complica un poco estimar, y más si hacemos estos proyectos por primera vez, se nos puede complicar un poco determinar cuál es la mejor infraestructura que podríamos llegar a tener. Entonces, o podemos ir a un proveedor, bien sea de software, bien sea de hardware, que nos recomiende, dependiendo su experiencia, cuál es la mejor opción, que también es totalmente válido, o nos podemos ir por una solución ya preconstruida y que se encuentra totalmente armada, como lo es una solución de Parallel Data Warehouse de Microsoft. ¿Qué vamos a ver ahora? Básicamente vamos a entrar a ver el documento Fast Track Data Warehouse, la guía de referencia. Está enfocado a SQL Server 2012, pero aplica a SQL Server 2014 también. Este es un documento, el que estamos viendo acá, publicado en marzo de 2012 y que ustedes pueden descargar completamente gratis del sitio de Microsoft. Entran a microsoft.com/downloads y en este sitio escriben Fast Track DW Reference Guide y lo van a encontrar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo que van a tener en este documento? Les van a contar un poco más qué es Fast Track Data Warehouse, cuál es el valor que nos ofrece este documento, todo el componente de arquitectura de componentes holísticos, las metodologías a seguir, la mejor manera de configurar este documento, evaluando casos de uso de clientes, haciendo una evaluación completa a nivel de casos de uso, evaluando métricas, configuraciones estándar, aplicación tanto a Windows Server como SQL Server, el mejor almacenamiento y como tal todas las mejores prácticas para implementar una solución de bodegas de datos de manera muy rápida en cuanto a arquitectura, estructuras de tablas, particionamiento, índices, column store index para mejorar el rendimiento, estadísticas a nivel de base de datos, compresión, fragmentación, cargas de datos, cómo hacer cargas incrementales, cómo hacer migraciones de datos, validaciones, líneas base, bueno, en fin, una serie de información como tal que nos va a facilitar de una u otra manera hacer unas configuraciones correctas e idóneas como tal de este tipo de proyectos en cuestión. Es un documento, es muy corto realmente, son 55 hojas, está en inglés únicamente, son 55 hojas pero que vale la pena tenerlo presente antes de hacer una implementación de una solución de bodegas de datos. Bueno, bien, con esto ya cerramos nuestro primer módulo en donde estamos haciendo una introducción a bodegas de datos. En nuestro próximo módulo ya hablaremos propiamente del diseño de una bodega de datos, tocaremos conceptos como modelamiento estrella, copo de nieve, grupos de medidas, dimensiones, etcétera, etcétera, ya para ver desde el punto de vista de arquitectura a nivel de proyectos de bodegas de datos cómo diseñar una solución de Data Warehouse. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.